5 y ya está. Ya no necesitas el ratón, ¿no? No. Buenas tardes. Bueno, como ya está el foro completo, pues si les parece, ya es la hora, pues comenzamos, no esperamos los 5 minutos de rigor, porque ya es eso, estar en el foro completo considero que no es necesario, ¿no? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por su asistencia a esta segunda jornada de las quintas jornadas León Cuna del Parlamentarismo. Además, hoy tenemos con nosotros, es todo un honor tener a José Ramón Morala, que es licenciado y doctor por la Universidad de Oviedo, catedrático de la Universidad de León de Lengua Española en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León. Trabaja en la variación diacrónica y diatópica de la lengua, con más de un centenar de publicaciones de lexicografía histórica e historia de la lengua, y con especial atención a la lengua medieval y a la documentación notarial del siglo de oro. El título, como pueden ver, pues es La noticia de quesos y la lengua de León hace 1000 años. Y vamos, esto también quería puntualizar que además fue propuesto directamente por la concejala, María Elena Aguado, por su especial interés. Entonces, yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo. La noticia de quesos, supongo que todos hayan oído hablar de ese documento. Se considera posiblemente el primero en lengua romance o proto-romance, pero bueno, eso nos va a hablar él. Pero claro, nadie mejor que José Ramón, que es, yo creo que sin lugar a dudas, el mayor experto en el leonés medieval de ahora mismo en este momento. Entonces, bueno, sin más ya no me voy a alargar y le cedo la palabra a él, que es quien tiene que hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias también a toda la organización y al ayuntamiento, y especialmente a Elena, que la has citado ahora y que me ha dicho que no podía venir por razones personales, con lo cual no puede estar aquí hoy. Bueno, pues yo de lo que les voy a hablar es de un documento que tengo aquí, lógicamente en facsímil, el documento está bien conservado en otro lado, que es este documento que tenemos publicado en un facsímil, del que hay una serie de publicaciones y que se conoce como la noticia de quesos, tal como figura en el título. ¿Qué es la noticia de quesos? Bueno, pues la noticia de quesos es un documento sin fecha. Aquí lo tenemos en una foto hecha con el móvil mío, en el propio archivo de la Catedral de León, donde se conserva, y donde lo conserva como se merece por don Manuel Pérez Recio, que lo tiene como uno de los grandes documentos que conserva en el archivo. Allí figura con el número 852 y se conoce con este nombre por ser las palabras con las que empieza el documento. El documento está sin fecha, no tiene ningún tipo de fecha, ni se dice quién lo escribió, ni nada parecido, algo que se ocurre normalmente en todos los documentos notariales que se conservan en los archivos y que tienen que tener una cierta validez jurídica, ¿no? Este se conoce, como digo, por noticia de quesos porque son las primeras palabras con las que empieza el documento, y no es más que, ya vamos a tener claro desde el principio, una relación de los quesos que se ha ido gastando el despensero de un monasterio que hoy ya no existe y que se denomina en la documentación como monasterio de Rozuela. Este monasterio estaba situado, no sé si se ve bien ahí el mapa y la localización, pero bueno, estaba situado entre Ardón aquí abajo, Zembranos arriba, Vega de Infanzones, Palanquinos, Campo de Avidel, en el recuadro ese rojo. Hoy ahí no quedan restos del monasterio, que desapareció hace siglos. Queda un caserío y sigue conociéndose como el caserío de Rozuela, que es la denominación del monasterio en su momento. Bueno, el documento fue publicado por primera vez, al menos en su forma íntegra, por don Ramón Menéndez Pidal, que es el patriarca de la filología española, en una obra que además es una obra clave para entender la historia de la lengua española y de las lenguas de la península ibérica en su conjunto. La obra se llama Orígenes del Español y se publicó hace ya casi 100 años, porque fue
publicada por primera vez en 1926. O sea, estamos a 2 años de que se celebre el centenario. Previamente ya habían llamado la atención sobre él, un canónigo que estudiaba los documentos de la Catedral de León, el padre Zacarías García Villada, en su inventario de los documentos de la Catedral de León, ya en el 1919, este sí ya hace más de 100 años, había comentado el interés que parecía que tenía un documento que describe, y no lo transcribe al completo, pero bueno, ya le llama la atención porque le resulta raro. Le resulta raro por el tipo de lengua que utiliza, como lo veremos, ¿no? Desde que lo publica Pidal, tiene un montón de ediciones, comentarios, trabajos sobre él, distintas ediciones, distintas transcripciones, y pasa a ser uno de esos documentos clave, un testimonio clave para entender cómo se forman. Yo hablaré aquí básicamente de romances, para no hablar del castellano, del leonés, sino de las lenguas romances frente al latín, cómo se forman y cómo empiezan a aparecer los testimonios de las lenguas romances por escrito, que es la única forma, lógicamente, que tenemos de tener testimonios de la época. Con esos antecedentes es fácil de entender que este documento pues haya pasado a ser un documento, al menos por su título y a veces por su aspecto, muy conocido, tan conocido que ha aparecido, ha estado presente en diversas exposiciones y demás. Simplemente porque nos hagamos una idea del interés que tiene este documento para la comunidad científica, les puedo decir que se presentó en la segunda edición de las Edades del Hombre, estaba expuesto allí el original, en la edición sobre libros y lengua escrita, en la segunda edición de las Edades del Hombre, la tercera fue la de León, a continuación de esta, en el año 1990. Bueno, con esta exposición, que fue una de las primeras en las que apareció por ahí, pues hay una pequeña anécdota, y es que el documento, luego veremos que está escrito por un lado y por el otro. La parte que nos interesa de la noticia de quesos es esta, y la parte de un documento formal es esta otra. Bueno, pues en el catálogo, en la exposición estaba lógicamente por este lado, pero en el catálogo les debió parecer que esto no eran más que 4 rayas mal marcadas ahí, y en el catálogo aparece la foto, aparece fotografiado por este lado, ¿no? Que es una curiosidad. Pues no sé quién hiciera el catálogo, no quien lo hiciera, quien lo tuviera que revisar no se dio cuenta de que lo que estaban poniendo era un documento, el anverso del documento, de los que hay cientos en la catedral y que no tiene mayor particularidad, ¿no? Todos son interesantes, pero no tiene especial particularidad. Estuvo también en la conocidísima Expo de Sevilla, en el pabellón de Castilla y León, estuvo expuesto, y ya un facsímil, no el original, pero un facsímil junto a otros facsímiles editados en un libro que luego les voy a presentar, una colección de facsímiles que hizo bajo la batuta de recordado don José María Fernández Catón, que estudió con detalle toda la documentación de la catedral y trabajó mucho sobre ello, y incitó a mucha gente a trabajar sobre ello. Bueno, pues sobre esos facsímiles estuvo expuesto en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, en el año 2010. Y soy testigo de la expectación que levantaban estos documentos en México. Fue una cosa curiosísima. Era Castilla y León el país o región invitada ese año. Todos los años invitan a un país, una región, y bueno, pues estuvimos allí varios, pues, exponiendo de todo tipo de cultura escrita de Castilla y León. A mí me tocó con los paleógrafos Ruiz Asencio, Fernández Flórez, explicar estos documentos, y la expectación era enorme. Bueno, tanto es así que el documento no solamente ha figurado en esas exposiciones, sino que figura, es una cosa curiosa, en la parte la parte no dispositiva, la que no tiene valor legal, en la introducción del preámbulo del Estatuto de Castilla y León, donde se cita, junto a otros monumentos gráficos, se cita como antecedente del castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí se cita junto al becerro gótico de Valpuesta, o junto a las pizarras visigodas de Ávila y Salamanca, que son más antiguas que estos documentos y que aparecieron en pizarras, tienen grabados. Curiosamente hay una pizarra que se dedica también a un inventario de quesos, exactamente igual que estos, pero en esa que es anterior, del siglo VII o del siglo VIII, no se habla de quesos, sino que se habla de formas en vez de quesos. Curiosamente, la misma palabra que va a dar lugar a el nombre de los quesos en francés, fromage, ¿no? que aparecerá después. Aquí se acaba sustituyendo, queda la palabra de origen latino,
caseo, que es queso, y como tal lo conocemos y como tal aparece. Bien, la consecuencia de esta relevancia que ha tenido digamos, en los últimos 100 años, desde que se publica en Orígenes del Español, la consecuencia es que bueno, pues ha saltado de vez en cuando noticias de prensa, a titulares de periódico, y lo que suele ocurrir en estos casos con bastante frecuencia, me imagino que a mí me pasaría si sale una noticia de biotecnología, de la que yo no tengo muchos datos, pues me creo lo que dice el periódico, pero claro, cuando lo conoces pues te das cuenta de que se acumulan errores muy curiosos, errores de bulto o titulares muy llamativos, que son los que más interesan. Les voy a poner 4 relativamente recientes referidos a la noticia de Jesús, ¿no? El Estatuto reconoce la noticia como primer testimonio del español, esto ya lo hemos dicho. El pretítulo: Ardón ofrece la documentación que posee sobre el pergamino para difundir su importancia. Yo creo que lo más importante que hay del pergamino es el que está en la catedral. Ardón considera que Menéndez Pidal generó confusión sobre la noticia. Esta es una idea que siempre ha estado por ahí, porque había que dirimir si era primero la noticia de quesos o eran las glosas emilianenses. Hoy eso no tiene ningún sentido como planteamiento de discusión. O en el norte de Castilla, Ardón, legado romano y cuna del castellano, y el Papa Francisco sorprendido, creo que pone sorprendido por el origen leonés de la lengua española, que también es una mezcolanza de datos que no tienen ni pies ni cabeza, pero alguien se lo diría, y bueno, alguien sé quién se lo dijo, pero yo creo que no tiene mucho sentido, y desde luego no tiene mucho sentido si no se explica algo alrededor, ¿no? En fin, vamos a intentar desbrozar un poco cómo está este panorama, que es la noticia de queso, e intentar ver no tanto la foto del documento, es decir, lo importante que es, sino entrar en el documento y razonar el por qué es importante, que por supuesto lo es. La noticia de quesos, como ya he apuntado antes, está escrita en el reverso de otro documento. Esta es la noticia y este es el documento original. Este documento es una donación con validez jurídica, hecha por no podemos llamarle notario porque no eran notarios los que escribían en ese momento, pero bueno, cumplía las funciones y para lo que aquí nos interesa es suficiente. Es una donación que hace un matrimonio, que se llaman Hermenegildo y Cita, en el año 959. Este sí está fechado, como es un documento jurídico, al acabar dice en tal lugar a tantos de tantos de tantos, que es lo que aparece cualquier documento notarial con validez jurídica. Y por ahí firman todos los que entraron y demás. Es una donación de unas fincas de su heredad, una donación post-mortem, este dato es interesante, o post-obitum. Eso quiere decir que la donación se hacía efectiva cuando ellos murieran, pasaban esas tierras al monasterio. La donación es de unas heredades en una población que en el documento dice que se llama Auctarios. La palabra es, en versión actual sería Oteros, pero no se refiere a la comarca de Oteros, de los Oteros, sino a un punto, a una localidad concreta que se llamaría Oteros, o quizá no está bien expresado en el documento, pero bueno, está ahí, ¿no? Si tenemos en cuenta que aquí está Rozuela, al otro lado del río. Por aquí hay bastantes despoblados. Por ejemplo, otro en el que aparece muy frecuentemente en la documentación de Rozuela es un despoblado que hoy se llama La Matilla, que es un despoblado sin más y que está entre Fresno y Cubillas, más o menos, Cubillas de los Oteros. Bueno, tenía bastantes posesiones al otro lado y una de ellas pues reutilizan el documento. Este documento no tiene mayor interés lingüístico, tiene el valor que tienen todos los documentos, histórico, en fin, todo lo que se quiera, pero no tiene mayor interés lingüístico en la medida en que de este tipo tenemos decenas de documentos. De hecho, este es por el orden cronológico, es el número 400 de los que hay, 400 y pico de los que hay en la catedral. Bueno, pues hay otras 4 centenares de documentos anteriores, más o menos, escritos con las mismas características, ¿no? Lo que sí interesa, en este caso, es que el documento, el anverso, la donación, está escrita en esa fecha que hemos dicho, que es el 959, eso no hay ninguna duda. Se supone que un tiempo después, este documento, el de la donación, pierde valor porque ya se ha cumplido un tiempo y ya se ha ejecutado lo que decían en el documento, la donación y demás, y falto de otro sitio donde escribir,
el despensero o alguien en su nombre, porque habla en tercera persona y siempre decimos el despensero Jimeno, pero quizá fue otra persona, escribió la relación de estos quesos que se había gastado. Esto no es más que una especie de nota para que no se le olvidara pues dar cuenta de los quesos que se había gastado, no más, no tiene ningún interés histórico, no tiene ningún interés, por supuesto, jurídico, es decir, no tiene ningún valor de ese tipo, pero tiene un gran valor filológico, por eso nos interesa tanto. Es además una rareza, porque rarísima vez se utilizaban los documentos por el otro lado, no por respeto al documento, sino porque se escribían, estos son pergaminos originalmente, claro, los curtían y se escribían por la parte que los paleógrafos llaman la parte carnosa de la piel, que es la parte interior de la piel. La parte pilosa, por donde estaba el pelo del animal, que acaban convirtiendo en pergamino, no se utiliza más que rarísima vez. Además, es más difícil escribir, la tinta no es tan estable, y de hecho se nota en uno y en otro, aunque estén hechos en las mismas fechas, pero bueno, lo utilizaron. Tuvo además la enorme ventaja de que, como había que conservarlo, que no valía para nada, hubiera ido a la basura, se conservó también. De lo contrario, no hubiera tenido ningún sentido que se conservara en un archivo, porque no era más que un trozo de pergamino que servía hasta que dabas cuenta en este caso, de los quesos que se había gastado. Pero tenemos la enorme suerte de que al escribirse en el dorso o en el reverso del documento de la donación, pues se conservó en el archivo. Tidal hizo el cálculo, dice, bueno, más o menos, si esto se firmó, la donación es del 959, tendrían ya una edad, pongamos que pasaron 20 años y que murieron, y las posesiones pasaron al monasterio. Y por lo tanto, pues entendemos que este otro, que no tiene fecha y que nadie ha podido ponerle una fecha más que aproximada, como ahora veremos, pues es de hacia el 980, no dice que sea del 980, sino de hacia el 980. Eso le convierte en un documento muy temprano para la forma en la que está escrito y que iremos viendo con detalle. En cuanto a la fecha, vamos a pasar y ver, este es el documento de la noticia de quesos. En cuanto a la fecha, hay algunos datos internos que a Fernández Catón, a José María Fernández Catón, cuando se hizo el estudio, que ahora vamos a ver ahí en una foto también y demás, en el que participamos los filólogos, paleógrafos, historiadores y demás, le pareció relevante. En un momento dado, en el texto, se dice que se gastaron unos quesos cuando el rey Ramiro estuvo en Rozuela, en este pequeño monasterio. Y sabemos que en el 974 hubo una especie de refundación. Los monasterios estos eran, bueno, pues unas pequeñas casas de adobe, paja y madera, que en el momento que pasaban 20 años en estar habitado, pasaban a ser tierras de cultivo, vamos, o sea, no estemos pensando en un monasterio de grandes dimensiones, de piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí había muy pocos monjes, unos cuantos monjes, y parece ser que aunque eran pocos no se llevaban nada bien, tuvieron algunos problemas, bueno, aquello estuvo a punto de irse al garete, y en un momento dado se refunda, y está el rey allí. Entonces, por eso, suponemos, aunque insisto, no es más que una suposición, la hipótesis de José María Fernández Catón, que es concretamente del año 974, o quizá principios del 975, porque se ve por la estructura del documento que hace toda una serie de gastos en el curso de lo que podríamos llamar año agrícola. Aparece la poda, aparece la siega, aparecen unas cuantas cosas, y por lo tanto pues podría ser a finales del 974, principios del 975, cuando se escribió. No tiene mayor importancia que sea del 980 o del 974, pero es interesante que al menos tengamos algún argumento para poderlo fechar, más allá de decir, bueno, pues habría perdido valor y le adjudicamos 20 años más de cuando habían hecho la donación Hermenegildo y Cita. De la noticia se han hecho múltiples ediciones, múltiples lecturas, es decir, las versiones de la noticia incluyen a veces algunos errores garrafales que se leyeron hace 20, 30, 40, 50 años, con errores de lectura, pero las dos últimas publicaciones yo creo que... Ah, vale. Ahí. Uy, sí, ahora cómo suena esto. Gracias.
Lo siento a los demás que no habían dicho nada, pero yo me oía bien, o sea que... Bien, decía que de la noticia se han hecho dos ediciones recientes. Una es el libro en el que aparece con otros facsímiles, del que está sacado este facsímil y que ha pasado Ricardo ahora por ahí, que es este que tenemos aquí, donde vemos además que la noticia es muy importante, pero hay otros documentos no muy lejanos en el tiempo que también contienen textos claramente en romance ya. Pero aún así, la referencia para todos los filólogos sigue siendo la noticia. Y muy recientes, desde el año pasado, un libro específico solo sobre la noticia, un estudio que firmamos Ruiz Asencio, insigne paleógrafo, y mejor conocedor de la letra visigótica y de toda la documentación que hay en la Catedral de León, en el estudio histórico y paleográfico, y yo en el estudio lingüístico. Firmamos ese libro que salimos. Estos dos, estas referencias y los datos que aquí aparecen son los que voy a utilizar aquí. Es decir, que quien haya visto el texto, pues no voy a decir nada nuevo. Mejor dicho, voy a decir mucho menos de lo que hay en el texto, que son pues 200 páginas, y aquí pues voy a tener que resumir un poco la parte más interesante. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo que a mí me parece que yo puedo ofrecerles es un análisis poco detallado de cómo es la estructura de la noticia, qué dice realmente, cómo lo dice, que lo importante no es qué dice. Los quesos que se comieron hace 1000 años, pues a estas alturas nos importan poco, pero sí cómo lo dice, que es la parte importante, y por lo tanto hacer un análisis de tipo filológico del documento, ¿no? Para situarnos en la época, yo diría, voy a darle a las 3 para que tengamos aquí las 3, yo diría que en la escritura de los documentos de la catedral, de San Isidoro, San Isidoro es un poco más reciente, bueno, la catedral de Sagún, de Otero de las Dueñas, de Carrizo, que hay una documentación amplísima. Tenemos la suerte de contar con la documentación más amplia de la época preliteraria, es decir, del siglo X, XI, XII, la más amplia de España, con diferencia, ¿no? Y además, por suerte, toda ella transcrita, accesible, en fin. Pues yo distingo siempre que hay 3 fases, que hay que ponerlo en el contexto lingüístico, ¿no? Distingo que hay 3 fases en la lengua de la documentación, no en la lengua general. Aquí tenemos que distinguir siempre entre lo que aparece escrito y lo que suponemos que sería la lengua que se hablaba. De lo que se hablaba no tenemos testimonios más que indirectos, los escritos, no tenemos otros, ¿no? Bueno, pues de la lengua escrita hay 3 grandes fases. Una, lo que llamamos el latín romanzado. Son textos escritos normalmente en letra visigótica, que es una letra muy peculiar, que además con el paso del tiempo dejan de entender y los documentos los copian de nuevo en otro tipo de letra, que llega más o menos hasta finales del siglo XI, principios del siglo XII. Los textos están escritos en latín, la voluntad es escribirlos en latín, pero en un latín tan malo, que a veces parece que ya es romance. Es un latín con múltiples errores, con muchísimos errores, pero es el latín de esta época. Luego llega una época a partir de principios del siglo XII, la influencia francesa cambia el tipo de letra, la letra carolina, y aunque la letra no es algo que nos interese, porque lo que nos interesa es la lengua, y la letra pues no es más que una representación de la lengua hablada, el cambio de la letra visigótica a la letra carolina supone que aprenden un latín escolar, no un latín que sabían porque leían otros documentos y copiaban de otros documentos y lo copiaban mal y copiaban con errores, etcétera, etcétera, que es muy típico de la época anterior. Aprenden un latín bastante correcto, ¿no? Incluso hay muchos de estos documentos se copian en el siglo XII, se copian en tumbos, en libros becerros y tal, los documentos originales, para pasarlos de la letra visigótica a la carolina, y corrigen frecuentemente el latín bastante pedestre que utilizaban anteriormente. Por lo tanto, estos documentos del siglo XII o primera mitad del XIII, bueno, dan información porque la dan, pero no deja de ser un buen latín que esconde lo que sería la lengua hablada que había detrás, no como los anteriores. Y ya por fin, mediados del XIII, aproximadamente, se suele poner 1230 porque es la fecha clave de la unión de los dos reinos bajo la corona de Fernando III, pero realmente los documentos empiezan a ser frecuentes, los documentos notariales, a partir de 1240, 1250, y ahí ya sí
ahí tenemos documentos que están escritos, unos en latín y otros en romance. Es decir, los notarios son perfectamente conscientes de que escriben en dos lenguas distintas. Separan claramente una lengua y la otra. Antes, no. Y mucho menos en esa fase 1, la primera que tengo ahí, que obviamente por las fechas, si esto es del año 974 o 959, el del Anverso, es donde hay que situar este documento que vamos a comentar aquí. Pertenece a esa primera fase en la que el objetivo es escribir en la lengua más o menos correcta, muchas veces incorrecta, pero la lengua de referencia es solo el latín, no hay otra. No tiene nada que ver con la situación que nos vamos a encontrar a partir del 13, 2 siglos y pico después, que nos vamos a partir de mediados del 13, en los que los documentos, pues en unos por la razón que sea, porque es un testamento de un canónigo de la catedral, pues lo escribe en latín el testamento, y en otro que es un testamento de una persona de la vida laica, pues lo escribe en romance, por ejemplo. Es decir, juegan con las dos lenguas. Ahí son ya plenamente conscientes de que hay dos lenguas y escriben dos lenguas. Claro, el problema es cuando nos vamos mucho más atrás. Si nos vamos al siglo VIII o al siglo IX, ¿qué hay ahí? ¿Latín o romance? Porque no podemos olvidar que todos los romances, desde el italiano, el rumano, el francés, el provenzal, el gallego, el portugués, el catalán, el castellano, el leonés, el aragonés, todos los romances proceden del latín, evolucionan desde el latín. Pero es una evolución continua, solapada, con mucho tiempo por el medio y muy paulatina. Claro, cuando comparamos un texto del siglo III o del siglo II, de Cicerón, por ejemplo, del siglo I, y un texto actual, es obvio que estamos ante dos lenguas distintas. Cuando comparamos los textos del siglo XIII, cuando he dicho ahí ya la segunda fase, también se ve claramente que estamos ante dos lenguas distintas. Pero en el momento que nos vamos acercando hacia el año 1000, donde estaría perdiéndose el latín y surgiendo los romances, no está tan claro que haya dos lenguas distintas, ni mucho menos. Pero todavía, la conciencia que podían tener quienes hablaban y quienes escribían en el siglo X, difícilmente, yo estoy seguro de que no eran conscientes de que hubiera dos lenguas distintas. En el mejor de los casos, pensarían que hay una lengua más formal, que es la que se utiliza en la escritura, los pocos que sabían leer y escribir. De hecho, había algunos que sabían leer y escribir y algunos que sabían solo leer, no escribir. Y esos eran muy pocos. Los letrados, que se llaman, que al fin y al cabo son los únicos testimonios que tenemos hoy para saber cómo sería la lengua de hace 1000 años, pues no creo que tuvieran claro qué era lo que nosotros llamamos hoy latín y qué era lo que era lengua romance. En el mejor de los casos sería una lengua escrita muy formalizada, o intento de escribirla bien, y una lengua oral que los mismos hablarían y que trasvasarían constantemente de una a la otra. Bueno, por último, y para situarnos, porque hay veces que hace falta tener un mojón de referencia histórica, ¿no? Tengamos en cuenta que este texto que vamos a comentar, bueno, los dos, están escritos 200 años antes de que se hiciera la Catedral de León, o 100 y pico años antes de que se hiciera San Isidoro. Es decir, que nos estamos remontando muy atrás, que a veces decimos un número, en el año 979, bueno, por el año 979. Claro, pero esto que vemos de León ahora, es decir, la catedral, que nos parece tal, San Isidoro, esto está escrito siglo y medio, 2 siglos antes. Entonces, para situarnos un poco en esta situación, vamos a ver 2 frases mínimas de un documento y otro para que veamos las diferencias que presentan. Vamos a darle para que salga todo. Bueno, luego lo vamos a ver más amplio. Lo que está ahí en rojo es una frase de la donación que hacen Hermenegildo y cita al monasterio de sus tierras y sus fincas en Auctarios, en el 959. Leo con fonética actual para no complicarnos, en el rojo: concedimus ibi pro sustentatione fratrum hospitum atque peregrinorum. Obviamente esto no suena a latín, entonces no lo entendemos a la primera de cambio. Lo que nos están diciendo es: concedemos ahí para sustento de los frailes, huéspedes y peregrinos. Si estuviera en latín bien escrito, es lo que tenemos arriba: concedimus ibi pro sustentatione fratrum
hospitum ad que peregrinorum. Prácticamente igual. Eso sí, errores de ortografía unos cuantos. Por ejemplo, por poner uno, se le olvida la H aquí. Sustentatione, le pone una I larga que no es tal, una M ahí. Hay ya problemas con lo que luego va a ser la C en el siglo XVI, es decir, para esto, pues mucho antes, ¿no? O hace lo que vamos a llamar una ultracorrección, acostumbrado a que donde dice laguna tiene que escribir lacuna, que es la forma del latín, pues aquí va y escribe peregrinorum, pero lo está haciendo al revés, porque claro, de la cuna latín se pasa a laguna, pero de peregrino no se pasa a peregrino, eso es justo el viaje contrario, pero lo está haciendo mentalmente, está cometiendo una ultracorrección, está queriendo escribir en latín, pero no sabe escribir en latín, ¿de acuerdo? Bien, nos quedamos con esta idea para ver cómo sería. Y añado otra idea. Esa frase en rojo, yo pregunto, si nos situamos en los extremos de 2000 años de historia, el año 1000 en el medio, o en torno al año 1000, ¿quién la entendería mejor? ¿Cicerón o cualquiera de los soldados que fundaron León por aquí, de la Legio VII, o nosotros? Yo creo que la entendían mejor ellos, ¿no? Se parece mucho más a lo que hablaban ellos. Pues, vista esa idea, pasamos ahora, vamos a ponerlo todo, lo tengo aquí secuenciado, pero tampoco es cuestión de ir desvelando, podemos hacer spoilers desde el primer momento. Bien, las tres primeras palabras de la noticia de quesos, ¿no? La que está ahí en el medio. Noticia, habría que pronunciar noticia de quesos. ¿Cómo diríamos hoy? Pues por cambiar un poco, nota, podríamos decir también noticia, le pondríamos un artículo, de los quesos que me he gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Noticia de los quesos. ¿Cómo lo diría el legionario que andaba por aquí haciendo guardias entre el Torío y el Bernesga? Pues si hablaba un latín medianamente correcto, lo cual igual es mucho suponer, diría notitia caseorum, con un genitivo plural ahí, sin la preposición, etc. Latín. Y ahora podemos volver a hacer la misma pregunta que hacía antes. Noticia de quesos, ¿quién no entiende mejor? ¿Cicerón, el soldado romano, o nosotros? Nosotros. Claro, esto plantea un dilema muy curioso, porque lo que estamos diciendo, a medias, porque no es así, pero lo que se puede sobreentender es que en un mismo cenobio, mismo monasterio, pongamos de 10 o 12 monjes, no más, en el siglo X, ahí al sur de León, escriben un documento y habría dos lenguas. Escriben en dos lenguas distintas. Esa es la duda que, de hecho, en la historia de la lengua, Menéndez Pidal, por ejemplo, cuando lo analizó, decía que por lo menos había 3 lenguas en León en esa época. Una, el latín, que sabían solo los cultos; otra, el romance, que solo hablaban, que no hablaban otra lengua, la gente del mundo corriente, digamos; y luego una intermedia que utilizaban los notarios, que mezclaba cosas del latín y cosas. Es un absurdo. Es un absurdo porque lo de disgregar 2 lenguas no es nada fácil. Nosotros hoy hablamos exactamente la misma lengua que hablan en Medellín, en Argentina, o en Guadalajara, México, donde estuvo expuesto, o en Ushuaia, en Argentina. Sabemos que hay algunas diferencias, pero no tenemos conciencia de que sean 2 lenguas distintas, ni mucho menos. Pues algo así podemos suponer para la época. Hablan de formas distintas y demás, pero para ellos sigue siendo latín, es la tradición, es la lengua de la que siempre se ha hablado, es latín. Hay que esperar al siglo XIII, como decía antes, para que sean conscientes de que manejan 2 lenguas y que escriben en 2 lenguas distintas. Por eso tiene interés este documento. Claro, aún así hay que intentar tratar de situar cómo es que es una misma lengua y se escribe de formas tan distintas y demás, ¿no? Bien, vamos a ver un poco con más detalle los 2 documentos. Intentaré al final hacer una explicación del porqué de estas lenguas y, por supuesto, el interés que tiene, ¿no? Volvemos al de Hermenegildo y Cita. Bueno, os lo he enseñado aquí, no sé si lo había pasado ahí. No voy a detenerme mucho en él. Me temo que no va... pues sí, se ve relativamente bien el texto ahí. Bueno,
no nos vamos a detener mucho. Lo que quiero decir es que en estos documentos notariales, la mayor parte del documento, exactamente igual que cuando íbamos al notario. Vamos al notario porque hemos comprado una casa, hemos vendido, no sé, una finca o lo que sea, y lo que nos va a pedir es dirección, nombre completo, DNI y poco más. Dice, venga usted dentro de 15 días, no sé si hay algún notario por aquí, venga usted dentro de 15 días, y a los 15 días te tiene preparado un cartapacio así, te cobra por cada hoja del cartapacio, pero los únicos datos que cambian son los que le has dado, la dirección de la finca que has vendido, tu nombre y poco más. Pues en los documentos históricos es exactamente igual. Todo lo que no está en amarillo es formulario, formulismo completo, son fórmulas, y Dios haga no sé qué, y si no lo cumples, vete al infierno con Judas, etcétera, etcétera, una serie de implicaciones que tenían que poner obligatoriamente para que tuviera validez jurídica. Claro, todas esas fórmulas se las saben de memoria, con los errores incluidos, pero se la saben de memoria, o la copian de un modelo que tienen. Ahí es latín, malo, pero latín. Y lo único que cambia es lo que está en amarillo, que en este caso es quién vende, lo que vende y lo que reciben a cambio, no más, que está en un latín un poco más zarrapastroso, más cercano al romance. Claro, de estos documentos tenemos cientos, ¿no? Bueno, por supuesto los hemos estudiado porque son muy interesantes, de cada uno sacamos alguna cosilla y tal, pero sacamos cosas contadas, palabras sueltas en el medio de las fórmulas, esas palabras que tienen que ver con lo que compras, con lo que vendes, con el nombre del paisano, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, en la noticia lo que nos encontramos es un texto completamente distinto, es un texto que no tiene ninguna fórmula, no porque no las quisieran poner, sino porque era un texto sin validez jurídica. Lo he dicho ya varias veces, pero hay que entenderlo así. Era un texto en el que sencillamente tenía, bueno, yo a veces les digo a los alumnos, por poner algo que sea más cercano, digo, bueno, pues como cuando llevas la nota de la compra y llevas escrito, ahora lo llevan todos en el móvil, pero bueno, llevas la nota de la compra en un papelillo y tal, y cuando sales del supermercado revisas, lo he comprado todo a la papelera. Este no fue a la papelera porque estaba detrás de otro documento, si no hubiera ido a la papelera también. Pero la forma de escribirlo no es la misma que si escribes una instancia formal para que te admitan en no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Esa es la diferencia básica. Bueno, pues aquí tenemos el documento de la noticia de quesos en el reverso. Aquí está un poco más amplio y con unas líneas ahí que nos permiten entender algunos detalles del documento. La columna de la derecha no nos sirve para nada. O sea, que a veces cuando se reproduce la noticia de quesos se pone una foto de esto, entre otras cosas porque esto se entiende. Pero esto es una anotación del archivero de la catedral del siglo XVIII, XIX será, por el tipo de letra, en el que sencillamente pone la donación que hay por el otro lado, que es lo que realmente les interesaba. Y ahí, si ven en vertical, se lee Hermenegildo y cita, donan, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El regesto, el resumen del documento. Lo que nos interesa es lo que está en las otras dos columnas, que fue lo que utilizó el despensero o el escribano al que él se lo pidió que lo hiciera, ¿no? Que lo anotara. Son dos columnas escritas en vertical, y para entender un poco luego lo que vamos a ver, esta primera, que se conserva bastante bien, en un tipo de letra que, dicho sea de paso, no hay documentos en la catedral. Después de revisar un montón de documentos, Ruiz Asencio, Fernández Flores, Catón y demás, llegaron a la conclusión de que no hay documentos en la catedral escritos por la misma mano. Eso ya también nos da una idea. El que escribe no es uno que habitualmente escriba, porque si no algún documento se tenía que haber conservado. Bueno, pues tenemos una columna vertical ahí y otra columna vertical aquí. Como ven, ahí parece que se cerraría de cara hacia donde está la pantalla, ¿no? Bueno, en realidad es al revés. Se cerraría primero en vertical y luego en horizontal. Eso explica algo que vamos a ver ahora cuando veamos la transcripción del documento, que esta parte que quedaba en la parte interior se conservara bastante bien y se lea bastante bien. Bastante bien también, aunque con fallos ya, el cuadrante este de arriba y el cuadrante de abajo. Pero este otro, que una vez hecho todos los dobles era el que estaba fuera, se borró por completo, porque era el que tenía todo el roce y tal. Por lo tanto, ahí no se lee nada, alguna letra suelta en el mejor de los casos. Y ampliando, haciendo fotos con muchísimos píxeles, etcétera, etcétera, alguna letra suelta. Bien, y el documento, vamos ya a verlo, lo que dice es esto. Leo. Noticia de quesos que expisit... tengo que acordarme, si me separo para atrás, que alguien me diga que no se oye bien, porque si no yo me voy para atrás
y ahora oigo que resuena bien. Noticia de quesos que spisit frater semeno in labore de fratres. In illo bacellare de circa sante juste, quesos 5. In illo alio de apate, 2 quesos. En que puseron o gaño, quesos 4. In illo de castrillo, castrelo, aparece ahí, 1. En la viña mayor, 2. Que llevaron enfosado 2 a di la torre. Que llevaron a Cea, 2. Cuando la taliaron y la mesa, dice ahí. Eso da juego y luego lo veremos. 2 que llevaron a León, Leione. 2, y a partir de ahí entramos en el cuadrado ese del intermedio que hemos visto, que prácticamente solo hay letras sueltas que no tienen mayor sentido. La única palabra entera que ponen es un cuando y con interrogación, ¿no? Y finalmente en el otro, Bane Etze, algo que viene de atrás, probablemente la bañeza. Alio, y pasa a otro apunte, cada punto y coma es una especie de apunte, ¿no? Alio que leva de sobrino de Gomisendo, de Gomidedo, entonces han transcrito Gomisendo. 4 que espiseron cuando Llorregue venit ad Rozzola, aunque hay que ponga una C, no es una conocida sala de fiestas que había en Madrid que era Rocola, no tiene nada que ver, es Rozzola, Rozuela, y 1 cuando Salvatore ibi venit. Bueno, bastante bien, yo creo que se entiende, ¿no? Cuántos quesos se gastó en una cosa, en otra. Por si acaso hay dudas, pues la lectura sería, la traducción a la lengua actual, sería relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno en el trabajo de los frailes. Recordáis que he dicho varias veces que a saber si lo escribió el propio Jimeno. Yo creo que no, porque aquí está escrito en tercera persona, los que gastó el hermano Jimeno. Tiene toda la pinta de estar dictado, ¿no? Y de haberlo escrito otro. Ya digo que, vamos, los que sabían leer y escribir eran 4 contados con los dedos de la mano, con lo cual pues no es nada extraño que no supiera y sencillamente diera. Aunque en general el elemento eclesiástico, como tenían que leer los libros sagrados y demás, en general sabían leer, pero no todos, ni mucho menos, sabían escribir. Sabían leer, pero no sabían escribir, no tenían la habilidad de escribir, la práctica de escribir. Bueno, pues relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno en el trabajo de los frailes, En el vacillar de cerca de San Justo, 5 quesos. En el otro del abad, 2 quesos. En el que pusieron Ogaño, 4 quesos. En el de Castrillo, 1. En la viña mayor, 2. Que llevaron enfosado a la torre, 2, que llevaron a Cea cuando cortaron la mesa, 2 que llevaron a León, probablemente a la bañeza, otro que lleva el sobrino de Gomi, no sé cuántos, y 4 que gastaron cuando el rey vino a Rozuela. Bueno, y uno más cuando Salvador vino aquí. Eso es lo que dice el documento. Como ven, claro, uno puede pensar, este documento es muy importante, pues igual es que tiene la firma del rey, tiene no sé qué, tiene, bueno, pues estas cosas que asociamos a los documentos, pues a los documentos claves para la historia, ¿no? Que tienen un acuerdo, estábamos hablando antes de los acuerdos entre los reyes de Castilla y de León, etcétera, etcétera. Estos son documentos históricamente muy importantes. A veces no tienen ningún interés filológico, tienen mucho más interés filológico una cosa que se coló ahí, que es la relación esta de quesos, porque como no quería escribir formalmente en latín, pues lo escribió con un modelo de lengua mucho más cercano a la lengua hablada. Esa es la gran aportación de este documento. Entonces, antes de tratar de llegar a una conclusión, voy a ir viendo un poco dentro del documento los aspectos que me parecen más relevantes. Por ejemplo, del léxico. La palabra noticia no es rara, aparece en varios casos, porque es un tipo de documento jurídico, sin validez jurídica, pero un tipo de documento jurídico. Las noticias son lo mejor que encontramos para trabajar en filología, porque son todas de este tipo. No hay fórmulas, las demás empiezan diciendo en el nombre de Dios, Cristo bendito, no sé qué, no sé cuánto, tal, todo en latín, no sirve de nada. Las noticias empiezan directamente a contar lo que tienen que contar, y por lo tanto son muy interesantes. Hay más noticias de ganado que se vende, que se compra, ¿no? Hay una muy famosa también, que publicó también Pidal, en Bet de Marván, en Zamora, y que se conserva en Otero de las Dueñas, porque pertenecía a Otero de las Dueñas, y es una noticia de lo que les habían robado los sayones, es decir, los alguaciles o algo por el estilo, de lo que les habían robado, una gallina, no sé qué, no sé cuántos. Claro, da un léxico que es imposible encontrar en otros lados, de ahí el interés por estos inventarios, noticias y demás. Siguiente palabra, quesos.
Solo con esta palabra ya merece la pena pararse en el documento. La palabra quesos en latín sería caseos. Además, como tiene la preposición de delante, morfología lo veremos después, ahora el léxico, debería de ser caseorum, genitivo plural. Tenemos quesos. Primero, se ha perdido el genitivo, se ha perdido la declinación, que es un rasgo que diferencia el latín de todas las lenguas romances. El latín tenía casos, para quien hiciera letras o le tocara, pues acusativo, genitivo, ablativo, etcétera, etcétera. Y las lenguas romances no tienen ninguno. Ninguno. Se perdió por completo. Es una de las novedades, ¿no? Bueno, aquí no hay casos ya. Pero es que además de quesos, la palabra quesos, tal como la vemos ahí, que no nos confunda la K, esa es una forma de escribirlo. La lectura es quesos, exactamente igual que si tuviera una Q, que es lo que hemos decidido en los últimos 200 o 300 años, no más. Pero la palabra quesos como tal, en la documentación de León, hay que esperar al siglo XIII para encontrarla así. Aparece casei, como las bacterias estas, casei, que viene de queso, caseos, etcétera, etcétera, en varios documentos, porque se paga de vez en cuando con quesos. Pero quesos no aparece nunca hasta el siglo XIII, es decir, 250 años, como mínimo, más tarde de este documento. Ya vemos la importancia que puede tener este documento porque nos atestigua la forma quesos, que es la forma romance, mucho antes que otros documentos, ¿no? Y por lo tanto es un testimonio de lo que sería la lengua hablada. Por más que el resto de los documentos escritos en latín digan caseos, sabemos que nos están engañando. No engañando, están escribiendo, intentando escribir en latín. Aquí pasa de los formulismos y escribe quesos, y por lo tanto nos deja constancia de que la palabra ya ha evolucionado. Por lo tanto, ya no estamos ante el caseos latino, sino que estamos ante el quesos romance. Algo parecido se puede decir de alguna de las otras, voy a hacerlo un poco rápido para no detenernos excesivamente, pero es muy interesante también la palabra vacellare. Antes he leído vacillar. No sé, a todo el mundo le suena vacillar, o a muchos les suena además barcillar, con R. Sí, sigue siendo una palabra usual. Bueno, esto, para quien no lo conozca, pues supongo que la mayor parte de los que estamos aquí lo conocemos, barcillar es una palabra una palabra muy curiosa. Es prima hermana de un cultismo como el bacilo de Koch. El bacilo. Bacilo es una palabra tomada directamente en latín. Bacellum o bacillum en latín es bastoncito, una especie de varita, ¿no? El bacilo de Koch tiene una representación que parece un bastoncito, un esqueje o algo así, ¿no? Y la forma de plantar viñas era coger esquejes de otras viñas, trozos de la rama de otras viñas, atollarlas y esperar a que crecieran. Se plantaban con esquejes, esos esquejes eran bacillos y de ahí viene lo de vacillar. En realidad, aunque hoy se haya perdido, vacillar, o con esta R que le hemos metido después, pero que históricamente no le corresponde, barcillar, no significa viña, sino viña recién plantada, que son dos cosas distintas. Y aquí tiene este sentido, porque aquí utiliza vacillar arriba y viña abajo. Si fueran lo mismo, no hubieran dado con Monserga, si hubiera escrito lo mismo en las dos. Tiene además otro interés esta palabra. Yo he dicho ya varias veces que se pone como ejemplo de los orígenes del castellano, el documento y tal, olvidando algo bastante básico. En el siglo X hablar del castellano es un absurdo, también del leonés, en el siglo X, ¿no? Aunque podemos encontrar rasgos de uno y de otro en los distintos documentos. Pero desde luego en el siglo X hablar de castellano a 15 kilómetros al sur de León es absurdo. Pero además es que hay razones filológicas. Esta palabra vacillar nunca aparecería en un documento castellano, ni aparece hoy. La palabra está en el diccionario, pero no la dice nadie. Fuera del área antigua leonesa, se dice en León, Zamora y Salamanca, y no en todo León, en las zonas más orientales ya dicen majuelo, no vacillar. Y se dice en Galicia. Recordemos que en este momento Galicia es el mismo reino que León y comparten un montón de datos y un montón de información y de léxico, etc., ¿no? En gallego también se conserva bacelare o bacelar la palabra, ¿no? Por lo tanto, tenemos un argumento en el propio texto para decir que si está escrito en romance, si es un romance, es leonés, no es otro, porque está escrito con esa palabra, y algún otro detalle que hay por ahí, ¿no? Luego hay alguna otra cosa interesante, por ejemplo, este hogano que aparece aquí. He dicho antes que había varias transcripciones. Esta es una de las palabras que sufrió transcripciones
aberrantes algunas de ellas, ¿no? Tiene todo el sentido, es la palabra hogaño, es decir, el que pusieron hogaño este año, una palabra antigua que hoy no se utiliza y que sale muy poco en la documentación, pero vamos, que tiene todo el sentido, pero lo han transcrito como órgano, no se sabe qué, que pusieron órgano. Es que tú te puedes empecinar en leer una palabra, pero tiene que tener sentido con las de al lado, ¿no? Y ya la más simpática es que en alguna transcripción aparece como orégano. Pero bueno, pues igual habían plantado orégano, pero el orégano no es como para que quede en un registro de este tipo. Bueno, es que pusieron hogaño. Es una palabra perfectamente romance ya. La palabra en latín es hoc anno, en ablativo, en este año. Aquí ya es hogano. Más palabras de tipo... Pues no sé. Bueno, es curiosa también el apate que aparece ahí. Para que veamos, desmitificar un poco, porque claro, podemos pensar, este tipo que escribió la Nodicia era un tío rompedor, este ya pasaba del latín y escribía en romance. No, escribía pues como con la tradición escrita que mantenían y evitando todos los formulismos y el trabajo en los scriptoria y demás, ¿no? La mejor prueba es que, igual que antes he dicho con otra palabra, el peregrinorum, en latín, abad es abate, con B, pero abas abatis, el acusativo sería abatem, pero no apate, nunca fue apate. Esta P la ha inventado. Sabe que cuando tiene que escribir, pongamos por ejemplo la palabra lobo, en latín es lupo, o lupo. Entonces aquí llega con una B, la palabra culta, porque se refiere al jefe de la comunidad, y le arrea una P para convertirlo en más. No quiere escribir en romance, no está intentando escribir en romance, no está intentando copiar la lengua hablada. Es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, aunque nos la muestre, pero no está haciendo transcripción de la lengua hablada, ¿no? Algo parecido ocurre con sobrino, esta que aparece aquí. En latín es sobrinus. Esta es muy curiosa porque al revés de lo que ocurre con apate, está en muchos documentos de León, en este mal latín que hacían, se empeñaban en ponerle una P, y como en la preposición sobre en latín era super, pues sobrino lo escribían como superino, para hacerlo aspecto más latino, ¿no? Aquí parece que duda entre una y otra y acaba poniendo las dos, la P y la B, que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero simplemente para que veamos que ofrece muchísima información, pero que el hombre no intentó escribir en castellano, en romance o en leonés o en lo que fuera, en romance vamos a decir, ¿no? Bueno, por citarles algunas cosas de las que aparecen por aquí, toponimia, bueno, pues está por ahí, aparece Castrillo, Bañeza que he dicho, Rozola, aunque ponga una C ahí hay que leerlo, en la Edad Media sería Rozzola, y con diptongo, el que hace la Nodicia no escribe ningún diptongo. Tendría que haber diptongo en Castriello, puesto a poner la forma romance. Tendría que haber diptongo en Rozuela, tampoco lo pone. Los diptongos son una innovación, romance, y estos notarios estaban acostumbrados a oír tierra y escribir terra hasta el siglo XIII, siempre. Y lo mismo hacen con otros diptongos. Pero es curioso alguno más que hay por ahí. El Ceia, que aparece por ahí, bueno, podría ser la localidad de Cea, pero también podría ser el río, la ribera del Cea en general, porque el monasterio de Rozuela tenía posesiones hacia el sur del Cea, por lo tanto es posible que sea eso. Lo que es curioso es que normalmente Cea en toda la documentación de esta época está escrita con una I alta, como la que vemos en Leione, y aquí lo escribe con GI, usos gráficos un poco extraños que tiene. Y al revés, Leione, digamos, sí es una forma avanzada, porque lo normal en todos los documentos de esta época es que aparezca Legione, con GI, Legione. Pero bueno, no tan avanzada. Hay documentos anteriores a la Nodicia que ya escriben León o Leone, habiendo perdido la consonante esta del medio, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Aquí digamos que opta por una versión intermedia, pero no es lo más de lo más avanzado en esta palabra. El problema es que el conjunto del documento sí lo es, pero palabra por palabra pues vemos que ofrece matices, ¿no? Y bueno, Santeyuste, que aparece por ahí, simplemente por citarlo, pues es probablemente San Justo, al lado de Villaturiel, probablemente, que tenía el nombre del santo de genitivo de la Iglesia, pero no es que utilice un genitivo, sino que se ha lexicalizado en genitivo como muchos nombres de santos o de propietarios de iglesia, la Iglesia de San Justo.
Algún ejemplo más, vamos a ir un poco más rápido. Del vocalismo, bueno, ya he dicho lo de quesos, simplemente por poner algún ejemplo, para que veamos que ya ha ido, vamos, que va cambiando y que va cambiando con estas formas de puseron, o espiseron, o levaron, en latín sería levadunt, expiserunt, unt al final, él la pone con la olla. Torre, en latín es turre, lo pone con la olla, es decir, con la forma evolucionada. Quesos ya lo he explicado, y algún otro que aparece por ahí, pues también aparece con las formas tal. Sin embargo, no aparece el circa a ver, este es del anterior, el circa que aparece con la I, no con una E, ¿de acuerdo? Vamos al consonantismo. Entre las consonantes hay cosas muy curiosas también. Bueno, hay formas que están claramente evolucionadas. El bachelare que he dicho, lo de quesos que hemos dicho, y es muy curioso porque utiliza una forma de escribir en un aspecto muy concreto que vamos a ver ahora, bastante curioso, y es que para el sonido, vamos a hacerlo con la palabra cerca, que aparece ahí, para esa palabra en latín sería kirka, pero para esa palabra la evolución de la K ante I llevaría a que en esa época, no la C que tenemos hoy, pero sí otra consonante, sería algo así como circa. Bueno, pues él escoge sistemáticamente, salvo un que, pronombre relativo, escoge la K como ejemplo del sonido fuerte y escoge la C, nuestra grafía C, para el resto, ¿de acuerdo? Y así tenemos quesos, castrelo, y sin embargo tenemos bachelare y circa, con C, y los ques que aparecen por ahí también en varias ocasiones. No vamos a detenernos mucho porque si no se nos hace tarde. Morfología, bueno, ya he citado la diferencia que hay entre el latín y las lenguas romances en cuanto a la declinación. Aquí no aparece declinación por ningún lado y se ve muy claramente pues en estas formas, ¿no? No solo no aparece declinación, sino que aparecen las preposiciones que sustituyen a la declinación, que son las que realmente indican la función que cumple una palabra al lado del verbo y por lo tanto tal, ¿no? Por ejemplo, el quesos que he dicho antes, que sería caseorum, pero lo mismo alio de apate sería, si lo dijera bien, alio abatis, de abas abatis, genitivo, o castrelli, genitivo, o ceiam, acusativo, en fin, y lo que aparece es a, la preposición, y el nombre invariable, de, preposición, nombre invariable, de, preposición, nombre invariable, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas formas, evidentemente, sumadas nos están dando la pauta de que está escrito en romance, claramente en romance, aunque no tuviera intención de hacerlo. De ahí el interés que tiene, ¿no? Esto lo hemos visto, yo creo, sí, que eso está. Siguiente. Bueno, por centrar en un par de detalles muy curiosos. Del mismo modo que todas las lenguas romances pierden la declinación frente al latín que tenía la declinación, todas las lenguas romances inventan un nuevo elemento morfológico, que es el artículo. Artículo sin el cual nosotros no podríamos prácticamente ni hablar. Bueno, pues el artículo no existe en latín. Y todas las lenguas romances tienen artículo. Bueno, aquí tenemos artículos para aburrir. Es decir, el artículo ya está presente por completo aquí. Y con una forma un tanto extraña, que podemos comentar, y si no tenemos tiempo pues lo dejaremos, ¿no? Pero y lo bachelare, y lo alio, y la viña, y la torre, y otra más. El latín tenía un paradigma para el relativo que era complicadísimo. Tenía 3 terminaciones, porque era masculino, femenino y neutro, y singular y plural. Es decir, al final tenía múltiples formas, ¿no? En las lenguas romances de la península ibérica, no ocurren todas igual, pero bueno, la península ibérica, el castellano y el leonés igual, se pierden todas esas oposiciones, el que, quibus ablativo, quorum genitivo, en fin, todas esas se pierden. Y en este texto lo que aparece es la forma que, punto. Bueno, aparece un qui también por ahí que habría que explicar, pero no voy a entrar en él porque es una diferencia muy curiosa que existe en morfología. Pero aparece solo que. Si viéramos los documentos del tipo de los del anverso, la donación, ahí aparecen todas las variantes del latín, pero usadas como que las han tirado sobre el documento. O sea, les da lo mismo que el antecedente sea masculino, que sea femenino, que sea singular, que sea plural, le ponen una. No las utilizaban ya, no sabían qué significaban y realmente decían que,
pero a la hora de escribir en latín sabían que tenían que poner quos, quas, quae, quibus, todas estas formas, ¿no? Aquí es claramente romance, el artículo y el pronombre relativo que está ahí marcado. Se me ha perdido el ratón, ¿dónde está? Y bueno, ya por ir cerrando la parte de estudio detallado lingüístico, ¿no? Utiliza formas verbales que son muy curiosas. Están todas en tercera persona, singular o plural. Bueno, la terminación de la tercera persona del plural está hecha exactamente igual que la haríamos hoy. Ahí tenemos puseron, realmente diríamos pusieron, pero ya he dicho que los diptongos no son su fuerte. Llevaron, diríamos hoy también. Taliaron, esto no lo explicaba antes, pero taliaron es cortaron. No tiene nada que ver con tallar, es cortar. De hecho, la palabra que aparece a continuación probablemente está bien transcrita, pero probablemente sea un error de quien escribió esto, porque no tiene ningún sentido que fueran a Cea a cortar una mesa. Tiene todo el sentido del mundo que fueran a Cea, sea la ribera de Cea o sea la ciudad de Cea, a segar la mies. Es decir, que en vez de mesa sería mese, que es lo que se supone que de ahí. Pero bueno, taliaron, la terminación del verbo, levaron de nuevo y espiseron, gastaron. Y sin embargo, para que veamos las contradicciones internas que presenta, en la tercera persona del singular mantiene la terminación del latín, spisit, venit, no pone viene, o espisó, que sería la traducción, que no existe, gastó. Es decir, curiosamente juega con las dos, ¿no? Lo cual nos da una pauta también para entender que no es que tuviera ningún interés en ponerlo en romance, sino que se le mezclan las cosas y se le quita cierta formalidad, ¿no? Bien, en realidad el documento es un documento. Vamos a ponerle la foto aquí para que lo veamos ahora, para ir cerrando. El documento es un documento muy interesante, como ven. Tiene toda una serie de rasgos que no aparecerían en otros documentos. Anticipa muchos rasgos lingüísticos que solo vamos a encontrar siglo y medio o 2 siglos después. Pero también tiene algunas, digamos, es conservador en algunos rasgos, ¿no? Esta que hemos visto del verbo, la tercera persona singular, la tercera plural, completamente distinta, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué lengua, cómo llega a escribir en esta lengua y por qué no tenemos más testimonios? ¿O tenemos muy pocos? Bueno, la primera idea que se me ocurre, y que no es que se me ocurra aquí, sino que hemos trabajado sobre ella, es que esto no es más que un pequeño apunte, como decía antes la nota de la compra, ¿no? Un pequeño apunte sin ningún afán de trascendencia. Si tienen un afán de trascendencia, lo que hacen es tomar un apunte, los notarios, y tranquilamente, como los notarios actuales, se van al scriptorium, es decir, el taller en el que escriben, y pacientemente, con esos datos, hacen todo el documento, utilizando las fórmulas latinas, dándole pues muchos vuelos, en una lengua muy formal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con las notas esas que cogieron y que les servían para hacer el documento? Pues que en el 99,9% de las ocasiones se perdieron, no llegan a nosotros. Bien porque utilizaban un trocín de pergamino que tiraban después, el pergamino era caro, no lo reutilizaban por todos los lados. O bien porque, sobre todo, utilizaban una cosa que llamaban tablillas enceradas. Aquí veo que hay gente de mi edad que seguramente que utilizó la pizarra en algún momento para aprender a escribir en el colegio y demás, ¿no? O los encerados actuales de la clase, ¿no? Una vez que lo escribes y lo copia la gente, se borra y se acabó. Las tablillas enceradas con un punzón van escribiendo y simplemente pasabas una lámina y la pasta de cera se igualaba y se perdía. Y además eso no se conservaba, claro, no llegaba a tal. Tenemos muy pocos datos para entender cómo era esa situación, ¿no? Hay un documento que a mí me maravilla, un documento de la Catedral de León, ya de una época avanzada, ¿no? Pero vamos, dentro de estas fechas, que tiene cosido, el documento es una compraventa, en fin, un documento jurídico habitual, pero tiene cosido al lado un trocito de pergamino en el que figuran las personas que eran testigos, que era otro de los datos que había que apuntar, quién era testigo de esta compraventa, quién vendía, quién compraba, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno de los testigos, un fulano que yo no sé cómo se llamaba, vamos, no me acuerdo, porque eso no tiene ningún, resulta que era bodeguero. En el papelito del trocito este que quedó ahí, que era la nota que había tomado el notario para hacer el documento, figura como
bodegario, bodegario. Y sin embargo, cuando lo copian el documento, pasa a ser fulanito de tal, apotecario. Eso era lo que hacía. Eso era básicamente lo que hacía. Y lo que tenemos en esta noticia de quesos es un documento que es como esas notas, que era simplemente para salir del paso y tenerlo anotado por ahí, sin ningún tipo de formulismo y sin ningún tipo de intento de latinizar el texto. De latinizar lo decimos nosotros hoy. Para ello sería ponerlo en su forma normal, de lengua escrita culta, correcta, etcétera, etcétera. Igual que si hoy nosotros decimos he llegado, pero a la hora de escribir ponemos he llegado. Una cosa así, ¿no? Hay que entender. Claro, de esos documentos que nos mostrarían algo mucho más cercano a la lengua hablada, no tenemos casi referencias, porque lo que tenemos son los documentos como el anverso, muy latinizados, muy formalizados, es decir, escondiendo mucho la lengua que hay detrás, ¿no? Por eso, un documento como la noticia es un documento que es un testimonio clave, aunque sean 4 líneas y hable de unas cuantas docenas de quesos, es un testimonio clave para entender no solo cómo sería la lengua, sino cómo tenemos que interpretar los otros documentos. Hay que jugar con eso. No podemos pensar que quien escribía, como escribió el del anverso, hablaba así. Probablemente no. Escribía así, pero hablaba más parecido a lo que figura aquí. De ahí el interés que tiene y lo que representa este documento, porque tenemos pocos ejemplos de estas características. Y si les parece lo dejo aquí, pero vamos, si hay alguna pregunta o tal, pues yo encantado de responder.